Bueno, buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora en que miren este video. En este momento es de noche, ya es de noche a las 7 de la tarde. Mm. Eh, Mi nombre es Facundo Cuadro y bueno, esta es una charla con Satsu, con Santiago, que es un divulgador youtuber, ¿está bien que te diga youtuber? Está bien, sí. Liberal libertario, uruguayo, de Montevideo, ¿no? En realidad de Canelones, De Canelones, de de la ciudad de Canelones. Canelones. Canario de la ciudad, ¿viste? Bien, bien, ahí está. Como mi padre, no sé si mi padre me está viendo, pero le mando un saludo. Mi padre es de Las Piedras. Yo viví en Las Piedras unos cuantos años. Está bien. Este, y bueno, en realidad el título del video es Anarcocapitalismo versus soberanismo, entendiendo de que Santiago defiende una postura anarcocapitalista y que yo defiendo una postura soberanista, pero vale aclarar desde un principio que no vamos a tratar como una crítica al sistema narcocapitalista o al sistema soberanista, si es que existiera tal cosa, sino más bien eh, retomar unos debates que tuvimos por comentarios, por el medio escrito, que quedaron inconclusos y que entiendo yo que, bueno, tenemos posturas diferentes porque partimos desde filosofías o teorías Mm. diferentes. No sé vos qué opinás. Bueno, mira, yo he hecho una crítica, no sé si estaré en lo correcto, pero es por lo menos una intuición que yo tengo. Yo creo que en realidad la gente cuando adopta ideologías, digamos, no se rinde intelectualmente ante una ideología, sino que como tiene otro sistema de axiomas, si se puede llamar de esa manera, adopta una ideología distinta. Yo agarro mucho el ejemplo, por ejemplo, de la desigualdad. Yo he visto mucha gente que realmente se preocupa por la desigualdad y dice, che, pero hay gente rica y hay gente pobre, y eso es un problema. Y como para mí eso no es un problema, ya hay un montón de ideologías que las descarto por el simple hecho de fundarse en ese supuesto dilema. Como para mí no es un problema que haya gente más rica y gente más pobre, entonces ya directamente, cuando me vienen con ese discurso, ya directamente no lo compro, por más coherencia interna que tenga dentro de su propia lógica, porque el problema es que los sistemas tienen coherencia si, digamos, concedes al otro ciertos presupuestos. De hecho, Ujú. esto incluso pasa con la matemática. Yo no sé si sabías, creo que se llaman los teoremas, los axiomas de... Ay, no me acuerdo ahora, pero, por ejemplo, Facundo, vos para demostrar que 1 más 1 es 2, hay como 5 axiomas que tenés que decir, bueno, esto es así porque es así. Y eso es Ujú. indemostrable. O, por ejemplo, Ujú. con la geometría euclidiana, claro, en la época de Euclides era la única. ¿Cómo dos puntos, cómo dos líneas paralelas van a cruzarse? Y no, resulta que si tenés, por ejemplo, una esfera, viste que se cruzan y son paralelas. O sea que en Ujú. realidad depende de los axiomas de los que vos partas. Como para mí la desigualdad no es un problema, lo que sí es un problema es la riqueza, como para mí la libertad es lo principal, como a mí no me importa que la gente se muera, digamos, o sea, creo que la gente tiene el derecho a hacerse daño hasta el punto de la muerte, entonces, claro, son otros axiomas. No sé si se entiende lo que digo. Sí, sí. O sea, los puntos de partida para entender la realidad son distintos. Y esos distintos puntos de partida en algún momento... A ver, el problema es que tenemos que tener determinados presupuestos en común para poder hablar, porque si no, no podemos hablar. Es como decir, bueno, yo lo descarto, pero sí o sí, para mantener un diálogo tenemos que tener algunas cuestiones en común, ¿no? Primero que nada el idioma, ¿no? Porque si no habláramos el español no podríamos hablar. Gracias al cielo nos dominó el imperio español, si se quiere, y Oh, ahí gracias a tenemos Dios. el español para hablar, entre otras cosas. Pero, a ver, el hecho de que planteemos esta conversación, yo soy muy adepto, si se quiere, no sé, a un filósofo argentino, no sé si conocés, se llama Alberto Vuela. Mi canal de Telegram, se llama Pensamiento de Ruptura, viene por una obra de él, es un filósofo argentino, peronista, No lo tengo. muy interesante, y él habla de la teoría del disenso en contra de la teoría del consenso de Habermas. Entonces Habermas dice que para que exista una sociedad democrática tenemos que llegar a ciertos límites, a ciertos parámetros de consenso
en el que todos estemos más o menos de acuerdo, eh, y bueno, para que funcione la sociedad, y eso es la base como de la socialdemocracia, ¿no? Que en realidad lo que oculta eso es la tiranía de la mayoría, ¿no? De que la Claro. mayoría esté de acuerdo y que el disidente quede por fuera del consenso mayoritario. Entonces lo Bueno, que me viene a gustó eso, decir, ¿eh? sí, claro, es que es así. Entonces Me lo que gustó viene a porque es decir una Vuela crítica que es, yo hago bastante, ¿no? claro, También. sí, ya lo sé. Entonces lo que viene a decir Vuela es, no, en realidad lo constitutivo de la democracia es el disenso, el hecho de que puedas plantear un sentido distinto, que es lo que significa disenso, ¿no? Claro. Entonces, si vos y yo, o en general todos piensan lo mismo, no hay diálogo ninguno. El diálogo solamente se puede dar cuando hay posiciones contrapuestas que se pueden contrastar y que Claro. bueno, eso es la dialéctica, ¿no? Eso es la crítica. La crítica es, bueno, cribar, sacar, limpiar, si se quiere de alguna manera, los argumentos del otro y bueno, tratar de llegar. Lo que dice Vuela es, bueno, no necesariamente se llega a un consenso, no tenemos por qué estar de acuerdo. Lo que tenemos que llegar es una concordia, decir, bueno, yo respeto tu Claro. posición, vos de alguna manera respetá la mía, no nos matemos y bueno, sigamos Claro. viviendo en el mercado pletórico en el que Sí, estamos. sí. Yo creo que lo que hay que tener es comprensión, que es algo que habla Mises en la acción humana cuando habla del historiador. Dice, el historiador tiene que tener comprensión para entender la historia, porque los hechos por sí mismos a veces no dicen nada. Y esto que acabas de decir, fíjate vos, yo siempre trato de buscar mm, dónde pararme del lado de la economía. Yo no sé por qué, la verdad que no sé por qué, pero veo la economía en todas partes. Creo que cualquier o casi cualquier cosa, por lo menos, tiene como un ejemplo análogo en la economía, ¿no? Y vos fíjate que, por ejemplo, esto que me decís del disenso y de la democracia, se relaciona bastante con la crítica austríaca de los modelos neoclásicos, donde la competencia perfecta, no sé si estás al tanto, pero bueno, lo comento para si al público le interesa. Dale. Ujú. En los modelos de competencia perfecta del modelo neoclásico, lo que se propone es que no hay competencia. ¿Por qué? Porque como hay información perfecta, todos los agentes más o menos tienen la misma capacidad, literalmente, porque tienen la misma información. Entonces, al final se genera un equilibrio donde se dice competencia perfecta, pero digamos, no surgen nuevos avances tecnológicos ni nuevas ideas que hagan avanzar eso. O sea, es un modelo estúpido porque no compite. Simplemente son empresas que están como estancadas, ¿viste? Y eso se Ujú. le llama competencia perfecta. Y claro, lo que se dice es no, justamente para que haya competencia tiene que haber alguien que inventa un nuevo modelo, un nuevo motor, un nuevo sistema, y bueno, y ahí es donde se va para arriba la sociedad, digamos, y compite. Si no, no Es lo que compite. dice Schumpeter, ¿no? Es lo que dice Schumpeter Correcto, de también. la, de la innovación, del poder, de la destrucción. ¿Cómo es La el término que destrucción usa? creativa. La destrucción creativa, ahí está. Ese concepto tiene muchas críticas igual dentro de la escuela austríaca, por lo menos ahora. Se lo escuché criticar a Huerta de Soto. Dice, ¿cómo que destrucción cuando en realidad estás descubriendo una forma de hacer mejor las cosas? No se debería llamar destrucción, pero bueno. Y bueno, porque, bueno, entiendo yo que lo que dice Schumpeter, no voy a defender la posición de Schumpeter, ¿no? Pero entiendo yo que, bueno, que ese avance de alguna manera se funda que esto lo voy a enlazar con lo que vamos a hablar. eh, Ese avance lo que hace es destruir el modelo anterior y crear uno nuevo, ¿no? Que es lo Claro, que pasa con la moneda y con las otras formas de dinero. Que ahora lo claro. entroncamos con Ahora, ahora lo hablamos, ahora lo hablamos. si querés le hacemos como la previa de cuál fue la discusión en realidad, o cuáles son los parámetros que podemos tocar. Bueno, dale, la verdad que no tengo a mano las cosas escritas, no me acuerdo muy bien, pero No, andalo, bueno, andalo pero tirando nomás. empezó siendo. El comentario inicial fue algo en el que yo te decía que estaba de acuerdo contigo, porque lo que Mm, estabas explicando era que toda política es política económica, que la economía y la política son separables para el análisis, pero son indisociables en la realidad. No hay. La economía es economía, siempre es economía política. Esa es la tesis que yo voy a tratar de defender hoy. Y también voy a tratar de defender que la economía siempre es política, porque la economía solamente se da en el capitalismo realmente existente, en lo que entendemos como capitalismo, que podemos discutir qué es, solamente se da con la moneda que es plural, porque no es la moneda, sino que son las monedas, que están en pugna, en dialéctica, y que esas monedas responden a poderes del Estado, a estados que son bien, los que acuñan la moneda.
Entonces, no hay economía sin moneda, no hay uh, moneda sin Estado. Por lo tanto, no sé vos qué pensás. Esa fue el inicio de nuestra discusión. Sí. Bueno, en realidad, no sé no sé cuál es tu interpretación. Lo primero que dijiste, yo no digo que no haya economía sin política, o que toda economía sea economía política. Yo en el short, creo que era un short, era un video cortito, que yo le respondí a un seguidor mío. Lo que digo es que no hay libertad política sin libertad económica. Eso es lo que yo digo, porque si vos no sos dueño de los medios de producción, no te podés abrir, no podés hacer este directo, ¿entendés lo que te digo? No podés estar streameando conmigo ahora. Entonces, ¿qué libertad política va a haber cuando ni siquiera podés expresar tu opinión porque no tenés los medios materiales para expresarla? Entonces, claro, la libertad económica precede a la política. Eso es lo que yo más o menos trataba de diferenciar. Pero bueno. Sí, habría que ahí nos iríamos de tema y estaríamos discutiendo como la libertad, yo lo decía, la libertad de y la libertad para, ¿no? Yo creo que, ¿a qué me refiero? O sea, yo tengo la libertad para, por ejemplo, tener un programa de radio, ¿no? Para que la gente me escuche, expresar mi opinión, no sé qué. Ahora, la libertad de que yo pueda hacer eso depende de mi capacidad económica, ¿no? Claro. Son cosas distintas, o sea, Sí, sí, no por sé supuesto. cuál está primero. Bueno, es libertad negativa y libertad positiva plenamente. Bueno, sí, explicar el concepto de libertad negativa y libertad positiva. O sea, básicamente tenés libertad negativa de armarte el programa porque no hay nadie que te impida armarlo. Y libertad positiva la tendrías si tuvieras el poder. El problema es que, bueno, esto es algo que también se habla mucho en la literatura libertaria. Cuando se habla de libertad positiva, se habla de poder directamente. La libertad es una sola palabra dentro del liberalismo y es la libertad negativa. Cuando hablas de libertad positiva, estás hablando de poder. Entonces, bueno, por lo menos yo lo que me enfoco en la libertad negativa, porque creo que el poder es otra cosa. Bueno, pero la libertad Bueno, nos negativa, iríamos de tema, pero bueno. pero la libertad negativa siempre está en función de las leyes de un Estado. No tiene por qué. ¿En qué ejemplo no? A ver, por ejemplo, Ver, libertad negativa. Cuando los demás me dejan hacer algo, ahí no hay ninguna ley, no, no necesariamente. Porque vos, por ejemplo, podrías voluntariamente decidir no robarme pudiendo robarme. Por ejemplo, vos vas a mi casa, te encontrás con un objeto de lujo, ¿sí? Y de alguna manera sabés que yo no me voy a enterar de que me lo robaste y aún así no me lo robás. Tenés una conciencia moral que sí no le voy a robar. Y me estás bueno, dando pero libertad negativa. habría que ver qué tanto es por la conciencia moral y qué tanto es porque en realidad tu propiedad privada está defendida por las leyes del Estado. Y si yo te robo el objeto de lujo, vos vas a ir a denunciar a una seccional porque hay un Estado que defiende tu propiedad privada. Otra vez volvemos a esta cuestión de que economía y política son indisociables. O sea, la defensa de la propiedad privada depende de la presencia de un Estado. Bueno, pero desde mi perspectiva eso es porque simplemente el Estado le robó al individuo el poder de defender su propia propiedad para hacerlo dependiente. Así que no hay ninguna contradicción. El Estado simplemente te da esa seguridad simplemente para que recurras a él como si fuera tu padre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no te deja tener libre porte de armas, con lo cual yo estoy de acuerdo. Pero aparte vuelvo a lo mismo, otra cosa que es al principio. Vos podés tener una conciencia moral. Yo siempre digo lo mismo, cuando a mí me critican el anarcocapitalismo, me dicen, yo qué sé, ¿quién se va a encargar de los niños pobres? Yo le digo, con toda la gente que me ha comentado los videos de YouTube, preocupándose, desgarrándose las vestiduras, diciéndome, ¿quién se va a encargar de los pobres? Yo pienso, si todos ellos se arman una colecta, ayudamos a todos los niños pobres, porque son miles los que te dicen eso. Pero de alguna manera quieren que un organismo superior lo haga. Cuando son tantos, que no tendría que haber problema. Porque toda la gente que ahora se queja de que los impuestos no son un robo y de que hay que ayudar y que la educación pública y no sé qué, tendrían que ser los primeros en estar de acuerdo en contribuir con esa educación pública si fuera voluntaria, digamos. O sea que ahí hay también como una relación de hipocresía, ¿no? Me parece a mí, pero bueno. Sí, sí, podríamos decir. La cuestión es, bueno, ¿qué es primero, no? Porque, a ver, habría que pensar en, bueno, en una teoría del Estado, ¿no? Decir, bueno, ¿a partir de qué nace el Estado? Bueno, yo entiendo que de alguna manera, ¿vos qué crees? Yo creo que el Estado nace como una institución
si se quiere, en un principio voluntaria de homínidos que se juntan y que apropian un determinado territorio, y que esa apropiación de determinado territorio está en función de ese grupo. Y es ese grupo el que genera las leyes y que genera una actividad productiva dentro de los límites de ese territorio, que es un Estado. Entonces, para mí, por ejemplo, el Estado no nace en la Revolución Francesa. No es lo mismo decir Estado que Claro, Estado-nación, porque bueno, hay estados previos a la Revolución Francesa. Lo que sí no hay, o lo que sí nace junto al Estado, es la economía, en el sentido de que, de que previamente el problema es como un problema de distribución, y que la economía, el intercambio, el comercio, solo nace a partir de esa organización y esa apropiación de un territorio, de esa como división del trabajo dentro de una determinada sociedad, y de la apropiación de un mecanismo de valor, que es la moneda, que como supera a todos y eclipsa todas las otras formas dinerarias, porque yo te puedo decir, bueno, este mate es una forma de dinero, yo te intercambio este mate por lo que vos quieras, y bueno, si estamos de acuerdo, hacemos el trueque. Pero de hecho, lo que funciona en el mundo que es mundo es una serie de monedas que tienen un valor distinto, fundado en el poder del Estado que la acuña, y, y que se basa en como la confianza. No es una confianza como puramente psicológica, es una confianza material, y por eso tiene la cara del gobernador, en su momento, del rey, de lo que fuera, que era como el garante del valor de esa moneda, más allá del valor intrínseco que pueda tener, el valor nominal que pueda tener la pieza con la que se haya hecho, que pierde todo, que desaparece en los 70, cuando el dinero fiduciario, ya eso desaparece, ¿no? sí, sí. No sé qué pensás. Bueno, de hecho, sí, se podría decir que eso termina, de hecho, en 1914, en la Primera Guerra Mundial, porque todos los países abandonan el patrón oro y después encima vino la crisis del 29 y no se pudo recuperar nunca más eso. En realidad la moneda empieza a estar respaldada en la nada, se podría decir que en 1914, porque después no volvió más el patrón oro. Por lo menos no como antes, ¿no? Por supuesto. Me anoté 3 puntos acá porque si no se me va el tema. Dale, Dijiste muchas cosas. Empiezo dale, por lo primero, nacimiento del Estado. ¿Qué entiendo yo por nacimiento del Estado? sí. Mira, eh, algo que es primordial para hacer análisis, por lo menos como lo hago yo, libertario, es el PNA, el principio de no agresión. Eh, o sea que sería inmoral agredir a un no agresor, ¿no? Solamente se puede agredir a un agresor. Solamente se puede usar la fuerza contra un agresor. Justamente el Estado lo que hace, por lo menos en su nacimiento histórico, y ahora te voy a dar una pequeña genealogía, que además te lo dice Rothbard, un libro muy bueno que escribió que se llama Anatomía del Estado, es muy corto, creo que tiene 20 páginas, 30 páginas, pero es bastante, digámoslo así, escueto, ¿no? Nacimiento del Estado. Nacimiento del Estado es, en la ideología libertaria, por lo menos, entiendo que habrán diferencias con otros sistemas, no hay unanimidad en esto, pero yo entiendo que es la tribu grande que domina la tribu chica, digamos, ¿no? Es decir, estamos en un momento de la historia donde el mundo está distribuido en tribus, familias, como lo quieras ver, ¿no? Descentralizadas, digamos. De esas tribus surge una que es más fuerte que el resto. Y esa tribu que es más fuerte dice, che, ¿yo para qué voy a laburar si le puedo robar a las tribus débiles y no se pueden defender porque son más débiles? Entonces agarran y empiezan a robar. Cuando empiezan a robar se dan cuenta de que es demasiado laburo andar todos los días o toda la semana o lo que fuere cobrando rentas como hacen la Mara Salvatrucha en El Salvador antes de Bukele y se dan cuenta que es mucho laburo robar. O sea que al final no se están ahorrando laburo porque tienen que hacer un gran esfuerzo robando. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, digamos que de alguna manera integran a esa tribu inferior en la tribu grande. De alguna manera es como que la colonizan, ¿no? Es como, de ahí surge además el imperialismo, que es algo constante en la historia humana, siempre hay imperialismo. De alguna manera existe como una colonización donde la tribu chica pasa a ser de alguna manera parte de la tribu grande, pero en un orden ontológico inferior. O sea, pasan a ser de alguna manera los siervos y pasan a estar dominados. ¿Qué pasa? Que justamente esto está todo enmascarado, ¿no? Esto está todo disfrazado. Por eso es que yo soy anarcocapitalista
y no de otra ideología. Porque a mí, ya lo he dicho varias veces, me puede gustar muchísimo la derecha, o el conservadurismo, lo que fuere, o puedo ser de izquierda, pero el tema es que son todo máscaras que se pone el mismo monstruo, ¿entendés lo que te digo? El Estado se adapta a la realidad que le permita sobrevivir. El Estado es como un cáncer viviendo dentro de un cuerpo. Está la sociedad y dentro de la sociedad hay una pequeña sociedad que está dentro de esa sociedad más grande y que justamente se encarga de parasitar al resto. Y entonces, claro, se amolda, cambia la careta. Un día te pone la bandera de los LGBT y hace 100 años te ponía la bandera de la Iglesia Católica y el tipo se adapta. Pero en definitiva es eso. Digamos, mete como si fuera parte de él a la población que conquista. Justamente porque, y para que no haya una rebelión. O sea, le hace sentir parte. ¿Y de qué manera le hace sentir parte? Mecanismos que utiliza el Estado, por ejemplo, la educación pública, la seguridad, la defensa. No, lo que pasa es que nosotros te defendemos. Esto además se vuelve peor cuando surgen los otros estados, porque un argumento que se da mucho es que el Estado tiene que existir para defenderte de otros estados. Pero esto no termina, no soluciona la paradoja de si el Estado existe para defenderte de otros estados, ¿cuál fue la causa de que exista el primer Estado? O sea que sería una falacia decir que el Estado existe para defenderte de otros estados. En definitiva, el Estado lo que te dice es, bueno, yo te robo, pero te defiendo. ¿Pero te defiendo de quién? Y bueno, de otro ladrón más chico que me pueda robar la presa. ¿Entendés que yo creo que está todo... A ver, no sé cómo lo interpretás vos, yo creo que todo cierra demasiado bien. Es decir, yo si fuera un narcotraficante muy grande y tuviera rentas como tenía la Mara Salvatrucha, también me interesaría proteger tu propiedad de otros atacantes, porque la quiero para mí, ¿entendés? ¿Cómo voy a dejar que otra persona te robe cuando yo soy el que te roba, ¿me entendés? Entonces, claro, el Estado te protege la propiedad, pero te la protege de otros individuos o de otros estados en todo caso, pero no de sí mismo. De hecho, es todo lo contrario, te roba la propiedad para la plata que te robó financiar defensa con la que protegerte la propiedad. O sea, es todo, para mí cierra perfecto, no sé a vos qué te parece. Después, la diferencia con los sistemas económicos. A ver, vos me decís, la economía nace con el Estado. Más allá de eso que se podría discutir, hay que hacer una gran diferencia acá, que es una cosa que yo siempre trato de diferenciar. Yo creo que el capitalismo marca un antes y un después en la historia de la economía. Porque sí, yo creo, te voy a decir una cosa, te voy a conceder una cosa. El Estado puede ser que haya sido necesario antes del capitalismo. ¿Por qué? Porque la producción era tan poca que era imposible. O sea, era una producción mínima de subsistencia. Entonces, ahí te puedo llegar a justificar que exista el Estado porque es una situación crítica. Ahora, la diferencia es que en el capitalismo, en el modelo de Adam Smith, por ejemplo, como la productividad de los factores es creciente porque la innovación tecnológica hace que se ahorre trabajo, de hecho el palo de hockey, no sé si lo has visto, en la gráfica de la revolución industrial, la economía se mantiene igual toda la historia, o sea, es una cosa que no avanza, la economía es una constante a lo largo de toda la historia, hasta la revolución industrial, donde hace así, se va al carajo. Entonces, la pregunta acá es, ¿puedo extrapolar al capitalismo actual, incluso al capitalismo ideal, que es otro capitalismo que yo defiendo, no el actual, porque el actual está muy intervenido, pero yo puedo extrapolar el ejemplo de la economía antigua, que no era basada en el capital, en la libre empresa, en la libertad de asociación? ¿Puedo decir que porque ese sistema económico necesitó del Estado, ahora el capitalismo necesita del Estado? Eso hay algo que también habría que discutir. Yo creo que no. Yo creo que el capitalismo ha llegado a un punto donde la producción es tan grande que directamente el Estado estorba la producción, cuando antes capaz que la podía maximizar, digamos, capaz que antes el Estado podía contribuir, ahora ya estorba. Es lo que creo yo. Y después lo último, el valor de la moneda, que lo podemos entrar a debatir más en profundidad. Pero te dejo que me responda a estos dos puntos porque ya hablé demasiado, pero te dejo lo del valor de la moneda ahora para después. Bueno, no, en cuanto a la génesis del Estado, no, yo no entiendo lo mismo. Yo entiendo que de alguna manera no es que la tribu crea el Estado para robarse a sí misma, sino que crea el Estado como una serie de instituciones en pro de la defensa de la propiedad privada. O sea, la propiedad privada existe gracias al Estado. O sea, sin Estado no hay propiedad privada, porque el Estado es lo que marca el derecho de propiedad. O sea, el hecho de que vos tengas propiedad depende de que exista un derecho legal que rectifique que esa propiedad es tuya. ¿Bien? Y la defensa de esa propiedad es la que lleva a cabo el Estado. Vos sabés que leía, yo creo que los problemas de la economía, relacionados con esto, ¿no? Que los problemas de la economía
son los problemas que marcó Aristóteles en la Ética Nicómaco en el libro tercero de la justicia, ¿no? Los liberales entienden que el problema de la economía tiene que ver con la justicia conmutativa, que es el cumplimiento de los contratos, ¿no? De que si nosotros negociamos algo y tenemos un contrato de por medio, bueno, que haya un Estado juez, de alguna manera, un Estado judicial, que respete, que como que juzgue el respeto de esos contratos. Y por la otra justicia de la que habla Aristóteles es la justicia distributiva, la distribución de riqueza y de valores y de virtudes. Y ese es el problema económico de los socialistas, ¿no? De la distribución equitativa de la riqueza. Entonces, de última, lo que está de fondo, entiendo yo, es la justicia. En el caso el Estado nace, entiendo yo, para garantizar esa propiedad privada y para gestionar a partir de instituciones el dominio efectivo de un territorio dado, de la base del territorio, que por ejemplo son los recursos de las personas, y bueno, de las leyes, bueno, los poderes, más allá de los tres poderes básicos o clásicos, si se quiere, modernos del Estado, ¿no? Porque el Estado también tiene un poder, por ejemplo, planificador de la economía, desde su comienzo, desde que es un imperio. Y también tiene un poder que tiene que ver con la relación con otros estados, que es la que tiene que ver el ejército. Por ejemplo, la moneda nace, entre otras cosas, para pagar al ejército, que es personal no productivo, porque el ejército no produce en realidad. Y había que pagarle con moneda para que tuvieran un sustento. Entonces, esa moneda eh, es, es. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque cambia, genera como un marco valorativo común que iguala a los otros dineros, a las otras formas de dinero, ¿no? A los otros bienes. Y solamente nace por el Estado. Y nace también por el Estado porque la moneda depende, por ejemplo, de las técnicas de manipulación de los metales. O sea, hasta que no existe la capacidad técnica de hacer la moneda, no hay moneda. O sea, y eso está relacionado con los estados y con los templos, de alguna manera, ¿no? Porque son aparte, por ejemplo, otra, la contabilidad misma depende de los estados, porque son los escribas que trabajan para el Estado, que son sacerdotes, pero que en realidad lo que hacen es la contabilidad de lo que hay en la tribu, en ese grupo, en ese protoestado, si quieren, en esa sociedad, son los que empiezan a contabilizar para ver los debes, el debe y el haber, ¿no? Entonces, la génesis de eso entiendo yo que está totalmente relacionado con el Estado. Y otro, no sé, ese es el primer punto. Y el segundo punto, el capitalismo. Yo creo que el capitalismo es un mito activo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, porque el capitalismo parece como contradictorio, pero depende de la idea marxista de la lucha de clases. Porque el capitalismo, visto así como el capitalismo marca un antes y un después, es pensar en una filosofía de la historia donde la historia está determinada por, como dice Marx, por la apropiación de los medios de producción. Entonces habría un capitalismo porque antes habían otras formas de producción, dice Marx, el esclavismo, la sociedad feudal, la sociedad sin clases. Entonces, el mito del capitalismo depende de alguna manera del mito de la lucha de clases. A mí me parece increíble eso, que los liberales tomen para sí, por ejemplo, que lo haga, por ejemplo, Fukuyama, que dice, bueno, el fin de la historia con el capitalismo porque el comunismo cayó, ¿no? No, pero en realidad el comunismo como comunismo en la idea marxista nunca existió. Lo que existió fue un capitalismo de Estado donde el Estado centralizador del imperio soviético manejaba las empresas multinacionales soviéticas, ¿no? ¿Qué hay en realidad si no hay un Estado? Y bueno, en realidad hay múltiples mercados, ¿no? Donde todos usan dinero, dinero que es moneda nacional y monedas que están como en intercambio, y que cada uno tiene como sus lógicas internas, no hablamos de capitalismo, sino que vos hablás, bueno, como del capitalismo chino, el capitalismo, yo qué sé, venezolano, el capitalismo suizo.
Entonces, no hay como un sistema capitalista. Cuando nosotros hablamos de un sistema capitalista, lo que estamos haciendo es como una abstracción de una cuestión, una abstracción que implica como una unificación de una pluralidad de mercados que están en pugna. ¿Por qué? ¿Por qué están en pugna? Porque responden a la política de los estados en los cuales los mercados se llevan a cabo. Porque no hay un libre mercado global. En todo caso, hay un libre mercado nacional o con determinadas monedas, porque el propio Estado te restringe el mercado con otros estados, el comercio con otros estados. ¿Me explico? Por Ahora estoy ahí. escribiendo. ¿Para vos qué es el capitalismo? Estoy escribiendo para no perderme las cosas, dijiste bastantes cosas. Quiero empezar primero con lo de antes y después de Marx, porque creo que hay una gran diferencia. Viste que Marx, cuando habla de los sistemas económicos, el tipo dice básicamente que cambia la ontología del mundo, que la lógica de Aristóteles no es la misma que la lógica de ahora porque el sistema económico es distinto. Yo no digo tal cosa. Yo no creo que la historia avance de esa manera. Yo creo que el sistema económico cambió, pero nada más. O sea, porque si no el teorema de Pitágoras no sería válido. O sea, lo que dice Marx es un idealismo puro, ¿no? Es una tremenda pelotudez. Después, bueno, no hay mercado global, en todo caso hay mercado nacional. Eso es justamente por la existencia de las naciones, por la existencia de los aranceles. Nada impide que si el capitalismo funciona, o podría funcionar, de manera libre dentro de las fronteras de un país, nada impide que, tirando esas fronteras, funcione con el resto de países. Lo que pasa es que, claro, te meten los aranceles, ¿no? Porque quieren proteger la industria y ese tipo de cosas. En parte porque justamente el Estado, y ahora vengo con lo del capitalismo, el Estado se alía, y acá es donde viene la gran diferencia entre el capitalismo existente y el capitalismo que yo defiendo, ¿no? El Estado se alía con empresarios. Entonces, claro, defiende la industria de tal empresario con el que se lleva bien, porque, claro, ese empresario financia al Estado. Entonces, son amiguitos, capitalismo de amigotes, ¿no? No sé si sabías que hay varios casos, creo que estaba el caso de las vacunas en Argentina. Había hace poco un video, no lo tengo muy claro el caso, te aviso, pero hace poco me salió un video en Instagram, una economista que me gusta mucho que se llama Tere, se llama Economía 321. Y, y vos sabés que dice la mujer, dice, bueno, por ejemplo, con el mercado de las vacunas, Argentina obligaba a vacunarse y entonces, claro, los que vendían vacunas las vendían carísimas porque estaba todo el mundo obligado a comprarlas. Entonces, eso no es verdadero capitalismo, eso es una chanchada, ¿viste? No es lo que yo defiendo. Entonces, sí, venimos ahora al tema de qué es el capitalismo. El capitalismo realmente existente, bueno, podemos hablar de que es de alguna manera un sistema que se ampara o se perjudica a culpa del Estado, porque hay empresarios que se benefician del Estado y hay empresarios que se perjudican por el Estado. O sea, el Estado mete la mano en el capitalismo. Y cuando el Estado mete la mano en el capitalismo, no lo destruye porque de cierta manera funciona, pero es más o menos como que vos tengas una pileta llena de agua y le hagas así con la manito. Va a seguir habiendo agua, pero va a hacer ondas. Si vos sacás la manito, en la piscina queda uniforme, ¿no? Yo pienso que el capitalismo verdaderamente es el sistema económico del liberalismo, como lo defiende Rayo. Es decir, es un sistema económico que en sí mismo pienso yo que es perfecto, ¿sí? Por lo menos de forma teórica es perfecto, porque en su propia lógica no tiene ningún error. Es decir, el capitalismo es un sistema en el cual una persona tiene un bien que lo puede haber producido o lo puede haber conseguido por un intercambio anterior y lo intercambia con otra persona por un bien que estima más valioso y a su vez la otra persona estima más valioso el bien de la persona con la que va a intercambiar. O sea, es como un intercambio bilateral donde hay un beneficio bilateral, donde ambas partes están mejor después del intercambio. Y además, bueno, surge del trabajo y surge de cosas como el intercambio, la especulación, que también son cosas que hacen que funcione, no es que es todo por arte de magia. Entonces yo pienso que el capitalismo en la teoría es perfecto, no puede tener errores. Ahora, cuando se mete el Estado es el problema. ¿Y por qué cuando se mete el Estado es el problema? Que hay un tema que acá mucha gente yo creo que no lo entiende bien. Cuando el Estado se mete, el problema es el sistema de precios. El problema no es que el Estado ayude a tal industria que se está por fundir o a una industria que le va muy bien, de repente le suba los impuestos. El problema no es tanto
el daño directo que hace el Estado contra un determinado sector. Como dice Hazlitt en Economía en una lección, la lección de Hazlitt justamente es el efecto a largo plazo sobre toda la economía. El efecto a largo plazo sobre toda la economía es que vos estás distorsionando el sistema general de precio, y entonces al final no se puede calcular, porque como toda la economía está entrelazada y es como una telaraña, digamos, si vos debilitas de un lado, todo el resto del esqueleto, digamos, sufre igual, por más que vos estés tocando un solo pilar. O sea, vos no podés tocar una empresa sin que todas las demás se perjudiquen, porque el empresario de esa empresa consume en toda la otra empresa. Es como el ejemplo de la vidriera, ¿viste que te dice Hazlitt? Viene un niño y rompe un vidrio en una vidriera, en una panadería creo que dice. Ah, estamos todos re felices, porque ahora el panadero tiene que gastar plata para reparar el vidrio, entonces le paga al vidriero. Entonces, mirá, ahora el vidriero tiene más plata. Bueno, pero el tema es que vos no estás considerando que si no se rompe el vidrio, de repente el panadero, en lugar de pagarle al vidriero, le paga algo que estimaba más valioso, que le daba más utilidad. Puede ser ir al cine igual, capaz que el tipo va al cine con esa plata, pero vos no estás viendo que fuera del efecto directo hay toda una realidad trascendental que no estás viendo. Entonces, ese es el problema con la intervención del Estado. Por eso el socialismo no puede funcionar, porque no puede calcular, porque no tiene precios. Eso podemos hablar más adelante, no me quiero tampoco extender porque al final siento que hablo solo. Pero sí, el capitalismo, como yo lo entiendo, digamos, el sistema económico del liberalismo, que es el sistema económico de, en resumen, el respeto al proyecto de vida del prójimo. Es decir, yo te cambio si me sirve lo que tenés. Y vos me aceptás el cambio si te sirve lo que yo tengo. Y si no, no hay cambio. Entonces va más o menos por ahí, así es como yo lo consigo. Bueno, está bien. El problema es que cuando intercambiamos, lo hacemos en moneda. No necesariamente. ¿Cómo que no? ¿En qué Puede otra ser un forma trueque. intercambiamos que no sea en moneda? A ver, si vos tenés un libro que no te gusta y a mí me gusta mucho, y yo tengo un libro que a vos te gusta y a mí no, podemos intercambiar el libro. Y es un Bueno, pero intercambio de utilidades y eso es un tenemos los dos distintos caso de bienes y hacemos microeconomía, intercambio. eso es una cuestión micro, o sea, Pero es economía, es economía. pero de hecho, ¿qué pasa? La moneda destruye todas las otras formas dinerarias. Bueno, puede que sí o puede que no. Pero de hecho lo hace, porque cobramos el sueldo en moneda, porque la moneda se transforma en el valor de referencia, y la moneda a su vez está determinada por las relaciones entre los estados. Y esto que me decís vos de los empresarios amigotes de los estados, tiene que ver con los fines mismos del Estado. O sea, el Estado de alguna manera se apoya, si se quiere, en empresarios y promueve, si quiere, hasta monopolios que tienen que ver con la fuerza de su territorio, con la producción de su territorio, porque siempre entendiendo que esa producción económica va a ser útil a los planes y programas que tenga ese Estado, excepto cuando el Estado está totalmente dominado, y como el Estado uruguayo, que en realidad es un Estado vasallo, que no Sí, responde sí. a sus propios planes y programas, porque no hay planes y programas del Estado uruguayo, porque no hay una clase política que se preocupe por Claro. qué va a hacer con planificar la economía en realidad. O sea, estamos, como decía Metol Ferré, imantados por la aspiradora norteamericana en nuestro caso. Sí, ahí estamos de acuerdo. Bueno, y Bien. antes con el Imperio Británico Y antes también. con el Imperio Británico, obviamente. Pero, por ejemplo, en un caso como China, ¿no? Yo qué Mm. sé, o Rusia, o los imperios. Entonces, de alguna manera, la economía está determinada por esos, por esos toques del Estado. No existe sin esos toques del Estado. O sea, podemos plantear esta cuestión que decís vos como un capitalismo ideal, pero bueno, es eso, es un ideal, es una utopía, no existe en la realidad. ¿Y qué pasa? Y tenemos que tenemos como que salir de la discusión política e ir a la discusión ética, a la discusión esta aristotélica que decíamos, de decir, bueno, en realidad el capitalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, que es una cuestión ética, no es una cuestión económica. Bueno, pero a ver, es el sistema económico que se deriva de esa ética. Así que bueno, en realidad sí tendría que ver. Yo Después, no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Yo lo que creo es que esto que tenemos es fruto de la dialéctica de Estados. O sea, por ejemplo, de que el Estado, el del imperio que ganó la Guerra Fría, si quiere, es Estados Unidos.
Y que ese es el modelo que hemos implantado, viene de ahí. Yo creo que depende de eso. Más que de. Porque, ¿cuál es mi problema con la postura de la escuela austríaca? De alguna manera. Capaz que del liberalismo en general, ¿no? Habría que ver, pero bueno, vamos a discutir. Que, que redunda en argumentos que son psicologistas. O sea, que redunda como en la cuestión de que lo que importa es la voluntad del individuo, cuando en realidad el individuo ese desde el que parte el individualismo metodológico, no es un individuo como aislado o fuera de, sino que está arraigado a un territorio, a un territorio que está dominado por un Estado y que tiene determinados determinantes culturales, determinantes religiosos, determinantes políticos, determinantes hasta estéticos, si se quiere, demás, que son todos en sí mismos sistemas, y que cuando yo hablo de determinismo, no hablo de un determinismo, si se quiere, completo, porque hay cierto grado de libertad, ¿no? Pero no es libre. No sé Claro. si me quiero aplicar. Sí. Mira, de hecho, condicionado. Te voy a mostrar porque no es un problema de la escuela austríaca esto que estás comentando. Mira, La acción humana, página 56, lo tengo subrayado porque me encantó. Y perdón por citarte el libro, no me gusta hacerlo, pero bueno, es para que tengas la cita textual de Mises. Dice, el hombre no es libre en el sentido metafísico del término. Está determinado por el ambiente y por todos aquellos influjos a que tanto él como sus antepasados se han visto expuestos. La herencia y el entorno moldean la actuación del ser humano. Le sugieren tanto los fines como los medios. No vive el individuo como simple hombre in abstracto. Por el contrario, es siempre hijo de una familia, de una raza, de un pueblo, de una época, miembro de cierta profesión. Y bueno, se pone a decir que básicamente sí, tiene esta influencia. Pero el tema de que tenga esta influencia, dice más adelante de hecho, no significa que dicho proceder, o sea, la acción humana, deje de venir dictado por una abolición consciente y una elección deliberada. Está bien, vos tenés condicionamiento, nadie te dice que no, pero vos seguís eligiendo. No es que vos como venís condicionado actúas de forma automática. Seguís eligiendo porque cuando vas al súper no está predefinido. Vos agarrás y ves, ¿qué compro hoy? Por ejemplo, un ejemplo bien choto, pero para que se entienda. Y vos comprás algo distinto que el resto de la gente. O sea que hay algo distinto entre vos y el resto de la gente. Más o menos, yo qué sé, yo no voy a producir cerdo en Arabia Saudita. No vas a vender cerdo en Arabia Saudita. Porque Claro. hay un condicionante religioso. Y bueno, pero eso no tiene nada que ver, porque eso es porque simplemente la sociedad no lo demanda. Y no es tanto por el condicionante religioso. Para la economía simplemente no hay demanda del bien. La razón no importa. No hay demanda y punto. Pero es que la razón es política, si se quiere. Bueno, pero si la razón es política, que vaya el politólogo y vea por qué no se compra carne y nos venga a decir a los economistas por qué no se compra carne. Yo como economista veo, no compran carne, chau. Carne no le voy a poder vender. Yo te lo explico, sin ser politólogo te lo explico. No se compra carne porque la economía y la política están íntimamente relacionadas. Bueno, Porque pero desde el lado económico no hay demanda de carne. ¿Eh? Perdón. Desde el lado económico no hay demanda de carne. Ahora, yo no sé a vos qué te referís con política. Porque claro, política, ¿qué es? ¿La familia también es política? Porque la familia es una relación entre individuos. Y según Aristóteles, la política es la relación entre individuos. Es una buena pregunta. Yo creo que la política depende del Estado, ¿no? Yo creo que la política tiene que ver con la institución estatal y con porque el Estado es el que tiene el monopolio legítimo de la fuerza, ¿no? Ahora, en mi teoría del soberanismo, uno tiene determinados ámbitos de poder, porque ¿qué es la soberanía? Bueno, la soberanía es la capacidad de poder sobre un territorio, ¿no? Entonces, el Estado tiene soberanía sobre el territorio en el que domina, se supone, o teóricamente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué digo yo? Nosotros, como personas, tenemos una soberanía sobre un territorio que es único, irrepetible, que es nuestro cuerpo, que es nosotros mismos, porque nosotros somos nuestro cuerpo. Entonces, ni vos ni a mí, nadie nos puede decir ni qué ponernos en el cuerpo, ni qué hacer con nuestro cuerpo, ni qué pensar. Y eso es psicopolítica o es, bueno, biopolítica, como hablaba Foucault. Foucault hablaba de biopolítica como el control de los cuerpos
y bueno, y psicopolítica, que habla Byung-Chul Han y un montón de gente más, bueno, el dominio de la mente. Entonces, la soberanía primera, y la soberanía a la que uno tiene que aspirar primero que nada, es la soberanía sobre su propio cuerpo. Y después creo que hay un ámbito de soberanía que tiene que ver con la propiedad privada familiar, si se quiere, con personal, pero extendible a la institución familia, en la que entiendo yo el Estado no debería poder meterse independientemente de que esa propiedad esté en los márgenes de un Estado. Mm. No muchos están de acuerdo con eso, porque bueno, te van a decir, no, pero el derecho legal, bla, 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 Sí, el derecho escrito dice otra cosa. Bueno, pero yo creo que la familia tiene un derecho natural sobre su propiedad, así claro. como el derecho que tengo yo sobre este mate es un derecho natural. Si bien Correcto. está protegido por las leyes del Estado, que si vos venís y me robás, el Estado es el que tiene que mediar entre nosotros dos para que vos no me robes o para que vos tengas el juicio a partir del robo, porque si no, la idea es, bueno, si no nos matamos entre nosotros, nos agarramos las piñas, no sé, antes incluso estaba como legislado el duelo, ahora ya ni Mm. eso. Antes por lo menos podríamos decir, bueno, pero duelíamos entre nosotros y bueno, que se pegue el tiro primero gana y chao. ¿Quién era que lo quería volver a traer el duelo? Hubo un presidente creo que era el viejo Valle que lo quería volver a traer el duelo, no me acuerdo. Puede ser, puede ser. Estaría bueno, ¿no? Yo qué sé, capaz que no con armas, pero O el uno, Pepe yo Mujica creo que era. hago artes marciales, a mí me sirve un duelo. Sí, sí. Yo sé Eh, que me Mujica, dicen ahí, mira. hay comentarios, perdón, no los estoy viendo. Bueno, ahora los leo, no pasa Bueno, nada, ahora en los el leo. final los vemos. ¿Eh? En el final los leemos, si Ahí querés. va, ahí va. Vos, está entretenido el debate, por cierto, ¿eh? Ya aprovecho para decirlo. Sí, Escúchame, ¿te parece igual o no? ¿Está entretenido o no? sí, está bien. Bueno, mira, Estamos respetando. yo creo que este concepto de soberanía que tenés vos no es que esté mal, simplemente yo no lo compro. ¿Por qué no lo compro? Porque yo en vez de hablar de soberanía del individuo, te podría hablar de derecho de propiedad del individuo sobre su cuerpo. Y ahí me meto en Ujú, la economía. Y es como de ujú, hecho se habla en la economía. Lo que se habla en la economía es, por ejemplo, de hecho, mirá, me voy de tema un poco. Rothbard defendía el aborto porque decía que la mujer, al tener derecho de propiedad sobre su cuerpo, tenía derecho sobre lo que estaba dentro del cuerpo y podía matar sí, al feto, ¿no? Pero, o sea, para que vos te des cuenta que en realidad lo que vos haces es una forma de verlo. O sea, sí, soberanía del individuo, bárbaro. Entonces, como la soberanía es un concepto político, el individuo siempre actúa en un margen político. Y yo te podría decir, no, como el derecho de propiedad del individuo sobre su propio cuerpo, entonces hay economía en todas partes, fíjate que también es otra cosa, que para mí es cierto, de hecho hay economía en todas partes, ujú, y porque siempre estás eligiendo, porque tenés tiempo y recursos limitados, y no solo hay economía en todas partes, sino que justamente tenés el derecho a propiedad y como el otro tiene derecho a propiedad sobre su cuerpo, vos no lo podés agredir, porque le estarías violando la propiedad. O sea, estamos hablando, en última instancia, hay sectores que dicen que es todo propiedad. Por ejemplo, Rothbard es uno de ellos, dice, todo es propiedad. El derecho a la vida es posterior al derecho de propiedad, porque el derecho a la vida se deduce del derecho de propiedad. Entonces, bueno, yo te podría decir eso. Entonces, el tema tuyo del soberanismo, con el que por cierto estoy de acuerdo, porque es una mierda que te gobierna la ONU y esas cosas. ujú. Pero sí, el concepto tuyo de, digamos, ay Dios, de soberanía, está bien, no te voy a decir que esté mal, pero yo lo agarro del lado económico. O sea, eso es una forma de interpretarlo. Es como cuando te dicen los marxistas, el arte es político. Y sí, el arte es político, y bueno, ¿por qué? Y porque cuando Da Vinci pintaba la Mona Lisa, era con un determinado monarquía de Florencia, o ¿cómo es rey de Florencia? El reino de Florencia, y bueno, y había política, y sí, bueno, es como lo del tema de la moneda, y bueno, pero la Mona Lisa es una obra política, y estás reduciendo todo a la No. política, ¿entendés? Me parece que ese es el tema. Y otra cosa que te iba a decir antes que se me pase, vos me dijiste recién que el Estado surge para mediar entre nosotros si uno le roba al otro. Surge acá una pregunta interesante. ¿Quién media cuando el Estado roba? ¿Quién controla que el Estado no le roba al individuo? Nadie, Y nadie. bueno, entonces tenés ahí las puertas abiertas a la tiranía. Bueno, por eso, bueno, ahí entra la decir, bueno, hay que controlar el Estado y hacerlo de manera ética. Yo entiendo que vos, como parte de un partido político, entendés que esa es la solución.
Porque, bueno, porque en este momento el Estado, por lo menos nuestro Estado, se maneja a partir de una partidocracia, entonces Mm, cuando los partidos alcanzan cierto grado de poder, claro. tienen la capacidad de manejar la soberanía del Estado. Porque ¿de qué depende la soberanía del Estado? Depende del gobierno, no Sí, depende del pueblo. Porque el pueblo en realidad no, lo que hace es como poner a alguien en el gobierno, pero los que deciden los mecanismos de control del Estado es el gobierno. Y el gobierno cambia. Por eso también es muy difícil que el gobierno tenga unos planes y programas precisos, porque si el gobierno cambia cada 5 años, o bueno, cada 10 años, va fluctuando por partidos políticos, nunca se llega a un plan y programa concreto de un partido político. Lo que termina claro. pasando es que estos están determinados por los planes y programas que vienen de afuera a financiar los partidos políticos, que es lo que pasa de hecho. Entonces, ¿dónde hay en realidad soberanía política de un partido también, pero bueno, de un partido que mediante la tiranía Mm, lleva a cabo planes y programas precisos? En China, por ejemplo, donde tenés una revolución hace 60 años, donde están todos los chinos abajo de la pata, pero económicamente se siguen los lineamientos del partido y socialmente también. Y yo no estoy diciendo que eso sea, no estoy dándole un valor axiológico de mejor, peor, más bueno, más malo. De hecho es así. mm. Sí, de hecho, ¿para qué estoy escribiendo? Dale. Yo le pregunté a un profesor de macroeconomía mío, que tengo clase ahora en una hora justo. Le digo, che, profe, Estamos reportando, pero Andrés. nos hablaba de China como que era un milagro, ¿viste? Que es cierto, es un milagro económico, la verdad. O sea, han crecido bastante comparado con el resto de las regiones ahora, hoy en día, Ujú. están sobresalientes. Pero yo le digo, profe, pero los chinos, escúchame, comen un platito de arroz y duermen todo en un catre. Y duermen entre 20 en un catre. Y me dice, sí, pero andás a ver por cuánto tiempo. Ujú. Y tiene razón, porque andás a ver los tipos, si siguen con el desarrollo actual, hasta dónde pueden llegar, ¿no? Ujú. Otra cosa que te iba a decir, el tema de que no es tampoco tan sobresaliente. Lo que pasa es que comparado con el resto del mundo es muy bueno, ¿no? Convengamos también, porque el resto del mundo no está avanzando. O sea, por ejemplo, la Unión Europea no avanza casi nada, Estados Unidos está trancado. Bueno, Estados Unidos, yo tengo un libro que se llama El mito del libre comercio, fíjate vos, Ujú. no sé si lo conocés, que es de un No. economista indio, que justamente te señala cómo se fueron al carajo después de los acuerdos de Bretton Woods. Estados Unidos nunca más pudo salir de la mediocridad, digamos. Te iba a decir otra cosa aparte. Este es uno de los errores que tiene, que yo le critico a la democracia, por eso estoy en contra de la democracia, pues claro, como bien vos decís, al final el gobierno no gobierna, porque no hay planes que se puedan hacer, porque justamente la propia democracia te lo impide, ¿sí? Porque el partido político no se va a arriesgar en sus 5 años a hacer algo muy revolucionario, corriendo el riesgo de que lo saquen al carajo. El tipo mantiene el statu quo, chao, pues lo sigan votando, Ujú. ¿no? Eso es uno Ujú. de los aspectos malos de la democracia, que de repente sí se le puede dar un visto bueno a la monarquía, por ejemplo. De repente un rey que sabe que tiene toda la vida para gobernar, por más que no nos guste, de repente el rey sí puede planificar a largo plazo, incluso guerras y demás, ¿no? ¿Qué haces si entras en una guerra y tenés democracia? Cambia el gobierno y ¿qué haces? O sea, tenés que seguir dando la guerra. Son cosas que son errores, ¿no? Otra cosa que te iba a decir con respecto a los partidos políticos. Viste que hay gente que a mí me ha dicho, che, ¿vos cómo podés estar en el Partido Libertario si sos anarquista? Es como una cosa que es contradictoria. Lo he dicho y se los he dicho mismo a los del partido. Yo estoy en el partido a mi pesar. Yo no quisiera que exista ningún partido. Pero bueno, yo entiendo que el modelo mío es, no diría utópico, pero sí muy ideal a largo Ujú. plazo, en un horizonte muy lejano, y que yo no Ujú. puedo mañana agarrar, juntar 1000 personas con unas metralletas y salir a cagar a tiro a los políticos. Es una cosa que no tiene sentido. Entonces me paro en el paradigma actual. ¿Dónde estoy ahora? Y lamentablemente vivo en un lugar donde hay Estado. ¿Qué puedo hacer? Y bueno, a los tiros no me voy a agarrar porque no quiero ir preso ni quiero que me maten. Porque te abaten, ¿viste? Si te agarras a tiro con la gente. Entonces, ¿qué quiero hacer? Y bueno, antes de quedarme de brazos cruzados esperando que mágicamente pasen las cosas, me uno al Partido Libertario y por lo menos tiro la balanza por un lado. No vamos a eliminar el Estado de un día para otro, pero por lo menos le sacamos poder, ¿viste? Yo qué sé. Aparte ya es un buen primer paso. Así que esa es la respuesta que daría en todo caso si surge la objeción. Dale, te dejo. No, está bien. No sé si que. ¿Vos creés que vos estás dando la batalla cultural? No me gusta el término porque creo que es una pelotudez. Lo que pasa es que las cosas la gente las quema, ¿viste?
no me gusta porque están todos con la batalla cultural como si fuera una especie de guerra cibernética, ¿viste? Que estamos en guerra, como los Sí, nazis sí. contra los soviéticos. Para Ujú. mí la batalla cultural es una boludez, digo. O sea, no es que sea una boludez, digamos, derivó en una boludez, porque, digamos, es gente cagándose a puteadas por internet que al final muy poca gente realmente tira la balanza. O sea, los random en Twitter dicen, estoy dando la batalla cultural y tiene 4 seguidores, ¿viste? Y tipo, no estás dando la batalla cultural. La batalla cultural la da Laje. La batalla cultural la da, no sé, no quiero nombrar muchos influencers tampoco, pero la da Ben Shapiro, por ejemplo. Eso sí dan la batalla cultural. Pero ni vos ni yo, ni casi ninguno de Uruguay, te diría, o ninguno de Uruguay puede decir estoy dando la batalla cultural. Eso, o sea, para mí es como si me mandaras en una guerra, digamos, con un cuchillito con el que cortás la milanesa. Digamos, yo no estoy en la guerra, ¿entendés? Estoy jugando, ¿entendés? Es como los niños, ¿viste? Los niños cuando van a los partidos de fútbol y juegan en la orilla de la cancha y no están jugando al fútbol, ¿entendés? Están jugando ahí con los amigos peloteando. Yo qué sé, no me gusta el término, pero está, en el término actual se podría decir, yo intento, sin buscar nada a cambio, por supuesto, no he sacado un mango de esto, ni de hecho he rechazado unirme a partidos, pero esta es otra historia. Yo intento simplemente decir lo que pienso y lo que yo creo que puede ayudar a la sociedad. Cuando empecé hablando de filosofía, es porque yo empecé a leer filosofía hace años y, y yo decía, che, qué disparate los griegos, las cosas que pensaban, ¿no? Y la gente ahora no las piensa. La virtud, el punto medio, ¿no? Esto de rechazar los placeres. Es como una cosa como si nunca hubiera existido, pareciera que nunca existió eso. Entonces yo decía, che, esto está bueno, ¿no? Si rechazamos los placeres, nos iría mejor, ¿no? Porque podríamos enfocarnos en lo realmente importante a largo plazo. Y empecé a hacer video. Y después eso derivó en la economía, pero sí, te diría que yo creo que todo el mundo tiene la responsabilidad de decir lo que piensa públicamente. Ujú. Obviamente si quiere, ¿no? Pero está bueno hacerlo porque está bueno compartir lo que uno piensa que es verdad. Si yo tengo una idea que pienso que a vos te puede beneficiar, yo te la tengo que Ujú. compartir. Por un tema de deber moral. Si yo tengo una idea que me gustó mucho, que me ayudó a salir de repente de una crisis, de una depresión. Yo tenía depresión, digamos, y con un determinado método pude sobrellevar la depresión y sentirme mejor. Eso yo lo tengo que compartir, porque hay mucha gente que se podría beneficiar. Y lo Ujú. mismo me pasa a mí con el tema este de la economía, ¿viste? Lo comparto porque creo que hay gente a la cual le puede gustar, se puede entretener perfectamente, hay veces que entretiene, hay veces que uno se entretiene viendo cosas. Y nada más, eso simplemente. Bien. Sí. Si me preguntás a mí, también creo que no es un término correcto el de batalla cultural. Y creo que, bueno, que de alguna manera, si la libertad depende, como decís vos, de tu poder económico, eh, no se agota la batalla en lo cultural, ¿no? O sea, lo cultural es no hay que caer como en la versión marxista, ¿no? De que todo depende de lo económico. Yo creo que eso es un error en el que caen tanto los liberales como los marxistas, ¿no? De que la infraestructura económica determina toda la superestructura, bla, bla, bla. Entonces, los que toman, que vienen en realidad de Alain de Benoit, no sé si conoces a Alain de Benoit, en la No. nueva derecha francesa, ¿vale? Ellos son los primeros en hablar de nueva derecha y de batalla cultural, que lo que hacen es una relectura de Gramsci en esta cuestión de volver como Sí. a tomar lo superestructural y dar la batalla desde ahí, bueno, para alcanzar el poder político. De ahí bebelaje, de ahí bebelaje. El problema es bueno, que yo entiendo que la nueva derecha, por ejemplo, lo que está haciendo ahora la plataforma por la libertad, intentando nuclear libertarios y liberales y conservadores y patriotas y soberanistas y todo en el mismo coso, y eso es la derecha, en realidad está lleno de contradicciones internas y que de alguna manera te sirve, bueno, como para reivindicar determinadas cosas básicas, como decir, bueno, está mal matar niños, el infanticidio es malo, o está mal promover la ilusión del cambio de sexo, ¿no? Que son cosas básicas, que bueno, alguien tiene que decirlo, pero que políticamente no, entiendo yo que no es la solución. Y yo como me paro en una postura, si se quiere, soberanista y en realidad desde un Estado pequeño entiendo que lo más importante debería ser el poder planificador de un Estado en la economía. Que sin ese poder planificador, como la economía es política, y sin esa planificación previa del Estado en el que el Estado tome los recursos y diga, bueno,
los llevamos para este lado, no necesariamente para los empresarios amigotes que están relacionados con el Estado, sino, bueno, si se quiere, para un bien mayor. Sin esa planificación previa, bueno, no va a haber repercusión para el trabajador. Pero bueno, esa es la diferencia que tenemos vos y yo, que vos en realidad entendés que de alguna manera, creo yo, ¿no? Que de alguna manera el empresario puede ser el benefactor y yo entiendo que el benefactor para el resto de la sociedad, en cuanto asume riesgo y en cuanto la ganancia se pueda repartir no sé si repartir, pero bueno, pueda generar más ganancia, que pueda como distribuirse en la sociedad, si se quiere, yo entiendo que eso solamente puede hacerse con una planificación de la economía, que habría que ver cuál es, que yo entiendo que en este momento de Uruguay, bueno, tiene mucho que ver con el sector terciario y con el sector cuaternario, sobre todo con el sector cuaternario y todo lo que tiene que ver con desarrollo, por ejemplo, de software y de capital humano relacionado con eso, que es hacia donde el capitalismo uh, entiendo yo que tiende, ¿no? El capitalismo, ¿no? El sistema y la obtención de, si se quiere, de beneficios, ¿no? Pero bueno, no tanto, no tenemos la capacidad tampoco de ser productivo, tenemos todo el problema de un mercado pequeño, entonces creo que iría por ahí. Yo creo que esa es la mayor diferencia entre nosotros dos. Pero parte, entiendo yo, de estos axiomas previos que venimos discutiendo, decir, bueno, ¿cuál es el agente económico por excelencia y como quién determina esta cuestión? Si la economía es política o no es política, bueno, ¿de qué depende? No sé si podremos llegar a un acuerdo en eso. Yo creo que no, que ese es nuestro disenso de fondo. Sí, sí. Y ya capaz, a ver qué pensás vos. ¿No? Bueno, lo último. No sé Sí. bien a qué te referís con planificación estatal de la economía. No sé si me podrías decir brevemente más o menos cómo sería eso. Y bueno, yo creo que parte de la ruina del Estado Nacional uruguayo tiene que ver con esta cuestión de que el Estado depende y da determinadas privilegios a determinadas empresas y que eso tiene que ver con planificación, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde vos porque de alguna manera esos privilegios están planificados, dependen de la mano del Estado, tienen que ver con el poder planificador del Estado. ¿Me seguís? Sí, por supuesto. Sí, bien. Es la crítica que hago. Entonces, bueno, pero ese es el problema. Entonces, ¿cuál es el problema de última? Bueno, que el Estado está planificando mal. De ahí Porque el la Estado está necesidad. planificando. Pero es que no hay forma de que no esté planificando, porque la ¿Cómo economía que no? siempre es política. A ver, a ver. Vamos a suponer que la moneda depende del Estado, como decís vos. Vamos a hacer ese supuesto. El, Depende. esta- el Estado podría agarrar y decir, acá tienen la moneda, hagan negocio. Y el que roba lo meto preso. Y ya está. O sea, una especie de minarquismo, digamos. Y ahí no habría planificación, por lo menos como se entiende en economía. Planificación es cuando vos agarrás y decís, esta industria es subsidiada y esta industria le subo los impuestos. Eso es planificación. Cuando vos Pero, querés que una industria sobresalga más que la otra. claro. Porque yo he discutido con un montón de gente que, a mi juicio, tiene buenos argumentos, que te dicen no, porque el Estado tiene que dirigirse hacia el sector industrial. Entonces, le baja los impuestos al industrial, le sube los impuestos a las importaciones de servicios de productos manufacturados, y eso es planificar. Pero eso es algo específico. Si vos decís, hagan lo que quieran, yo les doy la moneda y meto preso al que roba, y ahí no estás planificando. Pero lo No que pasa estás es que planificando. en el momento que vos abrís ese mercado es cuando triunfa el poder de la empresa más fuerte o del Estado más fuerte que te coloniza. Ah, no, pero ese es otro tema. Eso se va del debate, ¿no? Porque, No, a ver, pero vos. ese es el tema principal, No, porque no, no, la pero eso economía salió ahora. Eso salió ahora. Porque, a ver, gana la empresa más fuerte. A ver, yo pensé que vos habías dicho que tenía que intervenir el Estado, porque si no, no era posible la economía. Ahora resulta que sí es posible, pero gana la empresa más fuerte, digamos. O sea, todos los monopolios de la historia han sido monopolios legales. Nunca hubo un monopolio que vos dijeras, esta es la única empresa y no tiene
la pata del Estado detrás, digamos. Siempre han Y tenido Estado detrás. bueno, pero si es un oligopolio, lo mismo. A ver, Bueno, pero si el oligopolio puede ser. bueno, querés decirle oligopolio, bueno, pero es lo mismo. Si viene una empresa más grande que responde en realidad a los planes y programas de otro Estado, vos lo que tenés de hecho es el dominio de otro Estado. Bueno, pero eso es porque existen otros Primero estados. no empieza. ¿Eh? Yo tengo la salvedad de lo primero que te dije. O sea, si el Estado existe para defenderte de otros estados, caemos en una lógica circular. Bueno, pero es que, es que de hecho en el sistema capitalista el Estado existe y el Estado existe en dialéctica con otros estados y con otros estados que tienen otros mercados y que tienen otro tipo de producción y que de Mm. alguna manera las empresas de ese estado o las empresas relacionadas con esos estados, en esta cuestión de búsqueda de nuevos mercados y de nuevas como beneficios de producción, es la razón por la cual dominan a otros estados, ya sea a manu militari o ya sea a partir de poder blando. Bueno, pero es que eso para mí no tiene nada que ver con el capitalismo. O sea, eso es una cosa aparte. Es una cosa que, bueno, un Estado domina al otro. Y bueno, eso Bueno, siempre pasó. Y es probable que ese es el siempre pase mientras capitalismo haya un realmente Estado. existente. Ese ¿Cómo? es mi problema, que ese es el capitalismo realmente existente. Eso es lo que existe como capitalismo. Pero Después a ver, hay un ideal que es a lo que podemos aspirar, que yo creo que es una utopía. Bien, vos crees que es un ideal alcanzable. Yo lo que te digo es, bueno, el capitalismo realmente existente es el capitalismo dentro de unos marcos de dialéctica de estados. sí. Bueno, a ver, eso es el, como lo que te decía antes, el capitalismo trucho, capitalismo. En inglés se le dice capitalismo trucho. No me acuerdo cómo es la palabra trucho en inglés, pero en inglés a este capitalismo se le dice literalmente capitalismo trucho. Te iba a decir otra cosa antes para que no se me vaya el tema, ahora hablamos de esto si Dale. querés. La distribución, dijiste. El capitalismo ya distribuye. Un tema que te iba a decir, no es que el capitalismo, digamos, tiene la riqueza acá digamos, y no se mueve. La riqueza está todo el tiempo pasando de mano en mano, según el aporte de cada mano en la estructura económica. O sea, nos duela o no, es una realidad que le puede doler a mucha gente, pero nos duela o no, el empleado cobra lo que se merece, porque cobra un sueldo de mercado que está determinado por oferta y por demanda. Entonces, el empleado, por más que cobre 20.000 pesos, es lo que se merece. ¿Es justo? No sé si es justo. Yo Sí. pienso que si el Estado interviene, puede ser que no sea justo. ¿Le alcanza para vivir? Y capaz que no le alcanza para vivir, pero cobra lo que se merece porque es el precio de mercado de su trabajo. O sea, es como si las manzanas suben de precio. Y bueno, suben de precio porque hay un aumento en la demanda o porque el Estado está rompiendo las pelotas. O sea, en realidad el capitalismo ya distribuye. ¿Se entiende? Porque los sectores que aportan más, digamos, agarran más plusvalía, si querés llamarle plusvalía, y los que aportan menos se funden o no agarran un carajo. De igual manera, los empleados, cuando están capacitados, tienden a tener una capacidad superior, no solo porque no solo porque sepan hacer cosas más sofisticadas, sino porque como hay menos gente titulada de la que hay sin título, digamos, Uh-huh. obviamente el sueldo de un ingeniero va a ser más alto, porque hay menos ingenieros, en relación, en términos relativos con el resto de empleados. Entonces sí, el ingeniero gana más esencialmente porque aporta más. Nos duela o no, es así, boludo. O sea, el ingeniero gana más porque aporta más. Entonces sí, el capitalismo ya tiene un sistema en el cual distribuye. El tema es, ¿esta distribución es justa? Yo no la tocaría, porque es la distribución. O sea, yo no me meto en eso. Es la distribución que surgió de los acuerdos voluntarios, suponiendo que no hay Estado, ¿no? En el capitalismo teórico. Pero hay Estado. Yo lo que te No, pero yo estoy hablando del capitalismo, ¿entendés? bueno, pero es que no existe sin Estado, ese es el problema. Que existe como un ideal, como un Pero, deber pero ser, puede, pero no existe puede sin Estado. existir sin intervención, o sea, puede ser que esté el No, Estado para proteger los no, ¿sabes por contratos. qué no? Porque el mercado de trabajo está condicionado por el derecho laboral. Pero el derecho laboral es una creación relativamente reciente que antes no existía y fue surgiendo. O sea, tampoco es que Claro, haga falta derecho laboral para que exista el empleado y el empleador. O sea, no, pero lo que hace falta es un mercado cerrado dentro de un Estado donde vos tengas una división territorial de trabajo, donde el ingeniero gane más porque tiene un trabajo específico dentro de los márgenes del Estado. No en un, o sea, no en un mercado global, sino en un mercado cerrado. ¿Entendés? yo creo que hoy en día hablar de mercado cerrado es un oxímoron.
porque las empresas usan software que se hace en Estados Unidos, no hay mercado cerrado. Pero bueno, a ver, el tema es que no sé qué tiene que ver una cosa con la otra. O sea, que el hecho de que el Estado haga una legislación laboral, o sea, es como si me dijeras que el Estado hace una... Condiciona la oferta y la demanda de trabajo y condiciona los salarios, por ejemplo. ¿Estás de acuerdo o no? Los determina. Bueno, a ver, sí, hay gente que está en contra del salario mínimo. Tengo entendido que hay países que no tienen salario mínimo o que en algún momento de la historia no lo tuvieron. Cosas como el salario mínimo, la plata por despido, el seguro de paro, ese tipo de cosas. O sea, son cosas que en última instancia intervienen. El asunto acá es que no hay razones para pensar que... ¿Cómo? Bueno, más que aparte el salario es en moneda. Bueno, sí, podemos hablar de eso ahora. El tema es que si el empleado, ya me cansé, ¿viste? Llega un punto que me cuesta pensar. Si el empleado tiene, digamos, un acuerdo voluntario con el empleador porque elige trabajar en lugar de no hacerlo, ahí no viene el Estado. O sea, ahí no tiene por qué venir. Quiero decir, puede ser que venga, de hecho viene. Viene el Estado y le dice al empleador, che, si lo va a contratar, pagale tanto, si lo va a despedir, pagale tanto, por 3 meses el tiempo de prueba, bla, 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 bla. Pero en última instancia, si no estuviera esa mano del Estado, nada, no hay ningún indicador que te diga, che, se va todo al carajo, ¿entendés? Porque simplemente si el tipo te paga 2 mangos, no le laburás. Y si el tipo paga 2 mangos, nadie le va a laburar. Entonces se supone que tiene que subir los precios. O sea, esto es teoría económica pura y básica. O sea, simplemente los salarios van aumentando y la evidencia empírica te lo demuestra, simplemente por la competencia de los capitalistas por quedarse con los obreros. No es que en realidad por arte de magia suban los salarios, porque si no pones un salario mínimo, como decís vos del Estado, ponemos un salario mínimo de $4.000 en Uruguay y somos todos ricos. Y no, resulta que no se puede. Es que eso no va a pasar porque depende del poder y de la capacidad del Estado. Pero no va a pasar porque no funciona así. Claro, es como decís vos, porque la economía pura no funciona así. Funciona dentro de los márgenes contextuales de un Estado, que te determina. Bueno, eso es porque así lo ves vos. Yo trato de abstraer. O sea, sí, vos me decís. Es como si me dijera, el teorema de Pitágoras. Sí, no, acá tengo un triángulo en una hoja de papel. Acá se cumple el teorema de Pitágoras, pero en tu triángulo imaginario no sé si se va a cumplir. Y no, o sea, no necesito que el triángulo esté en una hoja tangible para saber que si es rectángulo tiene hipotenusa igual cateto. Vos me entendés. Bueno, O sea, pero en realidad... lo que pasa que ahí está, no vamos a entrar en esto, porque lo voy a tirar, pero no vamos a entrar. Ahí está la cuestión de que la economía no es una ciencia, pues no puede generar cierres. No puede generar cierres fuera de la realidad política. Lo que puede hacer es calcular. ¿Cómo que generar cierres? Generar cierres me refiero a generar conceptos o leyes científicas que sean irrepetibles. ¿Te acordás que nos quedó hablar de eso? Por el cierre porque yo me paro en algo que se llama la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno, que es una teoría de la ciencia, que él habla de que, bueno, en realidad no hay, las ciencias tienen campos, no tienen objetos de estudio, sino que tienen campos de estudio y que una ciencia se logra cuando logra cierres que son conceptos cerrados, por decirlo así, o leyes cerradas, que son objetivas y repetibles y están más allá de los planteos del individuo, son objetivas. Eso es lo que plantea, son alfa operatorias, lo que dice Gustavo Bueno. Estoy sintetizando mucho, pero más o menos. Bueno, yo pienso que la economía sí es una ciencia y podríamos hablar de eso si queréis y si tenés tiempo. Pero lo que te quiero preguntar es, ¿por qué decís que no es una ciencia o que no se pueden sacar leyes universales o objetivas? Porque es una técnica. Porque es una técnica que tiene que ver con el avance de la contabilidad. Y porque el problema que tiene la economía es que se confunde, por un lado, con la contabilidad y por otro lado, con la filosofía. Con la contabilidad, porque cuando la economía tiene que ver con contar dinero, que es lo que hace, porque el empresario es el que gana dinero, pero el contable es el que cuenta el dinero que gana el empresario. Es contabilidad, es matemática, debe de haber financiación a futuro, venta de bonos, cambio de divisa, etcétera, eso es contabilidad. Y después, por otro lado, se confunde con la filosofía cuando decimos, bueno, todo es económico, en realidad tiene que ver con una cuestión moral de respeto al proyecto de vida del prójimo, tiene que ver
no sé, etcétera, pero con cuestiones que son más, con lo que hablábamos hoy de Aristóteles, con la justicia distributiva en el caso de los socialistas, o con la justicia conmutativa en caso de los contractualistas, los liberales que entienden que la economía tiene que ver con el respeto a los contratos. Entonces, es como difuso el límite que tiene la economía. Y en eso, cuando vos me decís todo es económico, bueno, ¿qué está haciendo ahí la economía? Bueno, se está tragando, por ejemplo, el derecho, se está tragando la política, consciente o inconscientemente. ¿Me explico? Sí, sí. A ver, yo te podría dar mi definición. Yo creo que, bueno, la contabilidad no solamente trata de contar plata, por supuesto, también era estado financiero y ese tipo de cosas, información contable, información del estado de una empresa. O sea, es más que contar, pero bueno. Está bien, está bien. Con el tema de la economía. Pará, porque se me fue. ¿Qué era lo que habías dicho? Sí, discúlpame. Eso de que la economía es una técnica es consecuencia de la economía neoclásica, que es la economía hegemónica, digamos, en los sistemas educativos. Claro, yo entiendo. Si vos vas a la facultad y te dan, como tenía yo, que lo tengo ahí, te podría mostrar, a vos te dan una función. Viste que, por ejemplo, en macroeconomía vos tenés el ingreso es igual a la demanda, y la demanda justamente es el consumo, la inversión y el gasto, simplificando. Cuando a vos te dan la función del consumo, la función de la inversión y el gasto es exógeno, y te dicen, a ver, con tal tasa de interés y con tal, no sé, con tales impuestos, ¿cuánto es el ingreso de la economía? Y vos vas y reemplazás en la ecuación y te da el ingreso. Eso es técnica, pero eso es otra cosa. No es la economía como yo la entiendo. O sea, son modelos abstractos que te pueden más o menos llevar a aproximarte a la lógica económica, pero en la vida real, la economía no Aproximar. es eso. Por ¿Eh? eso, esa cuestión del aproximarse, por eso no hay un cierre. No hay Claro. como. Pero el tema es que la escuela austríaca le viene a dar vuelta a eso. Porque la escuela austríaca no pone la economía como una ciencia cuantificable, sino como una ciencia cualitativa. Se hace la diferencia entre, por ejemplo, la probabilidad de tipo y la probabilidad de clase, creo que era la distinción, no me acuerdo bien ahora los términos, pero básicamente tenés la probabilidad científica, que es, digamos, el porcentaje de que ocurra tal cosa, y la probabilidad en economía es otra cosa, porque la probabilidad es una cosa que se da, digamos, es una acción que se da y que en el futuro se puede volver a dar, pero no importa, o sea, no tenés ninguna certeza. O sea, que algo ocurra con 60% de probabilidad no quiere decir que no vaya a ocurrir 100 veces seguidas. Por más que tenga 60% de probabilidad de ocurrir, no quita que no pueda ocurrir 100 veces seguidas de corrido. Entonces ahí, digamos, el cálculo probabilístico no te sirve en economía. ¿Por qué? Y porque puede pasar cualquier cosa porque son acciones humanas. No es como un planeta que vos lo tenés acá y en 2 minutos sabés que lo tenés acá. El tipo vos no Claro, sabés para dónde va a agarrar. Eso por un lado. La economía la estoy de define acuerdo. Mises como una rama de la praxeología. Entonces el tipo lo que hace es inventar, o mejor dicho, capaz que descubrir, eh, todo un sistema racional, lógico, deductivo de acción humana en sí misma. O sea, para mí la economía solamente tiene significado entre humanos, no hay economía para los perros, y se basa en el concepto de fines y medios y costos y beneficios. Entonces, claro, vos razonás y decís, che, todas las personas siguen un fin, y para conseguir ese fin se sirven de medios. Y la economía justamente lo que estudia es de qué manera los medios consiguen el fin y de qué manera se relacionan y cómo es que funciona la cosa. Entonces, por ejemplo, no le importan los casos concretos, y por eso es que para mí es una ciencia, porque justamente estás haciendo un análisis lógico-deductivo, es como si estuvieras haciendo un análisis matemático. O sea, va por ahí la cosa. Yo creo que sí es una ciencia porque podés sacar premisas deductivas que te llevan a conclusiones que son universales, porque es así, cada acción tiene un fin y se sirve de medios. Eso es una cosa universal. Es imposible concebir una acción sin medios, ¿entendés? Por dar un ejemplo. Bien. No vamos a discutir teoría de la ciencia, la dejamos para la que viene. Está bien, está bien. Bueno, si hay la que viene, bueno, me gustó eso, me gustó. Sí, la que viene, vemos. Vemos. Pero bueno, parece que podemos ir cerrando. No sé si querés decir algo más antes de terminar. Para no Eh, alargarlo tanto, pongamos 1 hora y 20 y vos tenés clase, yo tengo que ir a comer. Mañana tengo que ir a trabajar 7:30 de la mañana. Así que, está bravísimo para levantarse. O sea que yo me tengo que levantar a las 5 para ir a la facultad. Ay, me quiero cortar las bolas. No puedo salir de la cama. Qué cosa, 5 grados. Y por más que te abrigaste, da frío igual porque por las manos nomás ya te entra el frío.
Sí, yo voy en moto, yo tengo 30 kilómetros en moto para entrar. Fa, 7 en minutos. moto te morís de No, frío, te morís de frío en la conozco, moto. lo conozco. Ahí va. Sí, de hecho, no sé, quería hablar un poco más de esto de la economía subjetiva, porque hay mucha gente que capaz que no lo entiende. Em, a ver, cua- eh, capaz que me voy un poco de tema, pero como para Dale. sintetizar, como el individuo persigue fines y medios según su valoración subjetiva, la economía es subjetiva. Entonces, no se puede darle un valor a las cosas de forma objetiva. No se puede decir tal bien vale más que otro, porque valen en función de lo útiles que son de forma subjetiva para los individuos según la valoración de los fines que estos le asignan a los bienes para cosas. De hecho, fíjate una cosa. Huerta de Soto te dice, no importa que el bien sea inútil para el objetivo que se quiere lograr. Te da el ejemplo de las tribus antiguas que hacían rituales para curar a la gente o los exorcismos. No importa que el exorcismo no funcione científicamente y sea un placebo, digamos. Mientras el individuo lo considere subjetivamente como un medio idóneo, ya va a ser un bien económico y va a tener valor. Entonces sí, está más allá. Yo lo he discutido con marxistas. Yo una vez tuve un debate con un marxista que el tipo me barrió porque estaba recontra preparado, ¿viste? Menos mal que no se publicó en ningún lado eso. Pero el tipo me decía, che, si yo tengo una botella de agua, eso es una botella de agua, objetivamente hablando, es un bien que cura la sed y demás. Y yo le digo, che, pero mirá, la botella de agua depende del valor. No vale lo mismo acá que en un lugar donde hay escasez, no vale lo mismo para alguien que tiene sed que para alguien que ya tomó agua. O sea, va variando la valoración, no es la misma botella, no es el mismo bien. Rothbard, de hecho, habla de que no es el mismo bien. O sea, Rothbard te habla, si vos tenés el mismo bien materialmente, vos tenés un rollo de papel higiénico, ¿sí? Si vos tenés pensado darle otro uso, de alguna manera se convierte en otro bien distinto, porque es un bien en función de tu subjetividad. O sea que, bueno, de ahí se deduce toda la economía subjetiva. No es un capricho de que es subjetiva porque se le antoja a mí, o sea, es subjetiva simplemente por esto que te acabo de decir. Capaz que quisieras responder comentarios, ya que estamos, esto que te acordás que íbamos a decir. Sí, ¿querés leerlo vos? Bueno, acá dice Marco, no sé si lo conocés, supongo que son de tu canal, No, ¿no? Lo que se no ve y lo lo que no conozco. se ve, Bastiat, cigarros en la cárcel. Supongo que como moneda de cambio, mira, te dicen los cigarros en la cárcel. Hablamos poco de eso. Se usa como moneda, claro, cigarros en la cárcel. A ver, Sí, totalmente de un acuerdo, bien, hay que abolir. pero porque es un bien y es una forma de dinerario. O sea, cualquier bien es una forma dineraria. El problema es que la moneda rompe el género del dinero. Entonces, la moneda está por encima de todos los otros bienes y es el valor de intercambio de otros bienes. Eso es lo que yo vengo a decir. Claro, Y pero depende. vos acordate que el propio Marx, creo que te dice en el Capital, el capítulo, en el primer volumen, te Sí, dice que en realidad, si lo medís en lapiceras y podés medir todos los bienes en lapiceras porque con los intercambios los sacás, podés hacer toda la economía en función de lapiceras. No es que la sí, moneda es la él única. lo hace en función del oro, en realidad. O Sí, sea, por más claro. que él plantee el valor trabajo, él lo que dice es que él no habla de la moneda, él habla del oro como el, como la figura de valor. No me acuerdo, está en el Capital, sí, 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 está pero ahí, al principio. sí, Bueno, acá dice Ignacio, tu forma de interpretarlo es política. sí, en de que todo es político, ¿no? La idea de que, ay, dijo, todo es política. Claro, Y sí. que Mujica fue el que estaba a favor de la ley del duelo. Sí, es lo que te decía yo de la Mona Lisa, Yo ¿no? creo que Marcos es tuyo, ¿no? Porque ¿Cómo? está defendiendo, que Marcos es seguidor tuyo, está defendiendo más tus premisas que las mías. Ah, mira, Acá dice otro, y perdón, Gladiuso Lebrel 99 dice, totalmente de acuerdo, hay que abolir la totalidad de los estados. claro, es lo que digo yo. Bien. Está Es lo bien. que digo yo. O sea, porque si Yo- el yo- Estado te protege de otros estados, estamos en la misma. Escúchame, dice Daniel, buenas tardes. La propiedad privada, como la conocemos en la actualidad, depende del Estado, pues este garantiza el registro, la defensa de la herencia, etcétera. Sí, en la actualidad, como bien decís, depende del Estado. Pero eso es porque los individuos se les robó la capacidad de defenderla, porque el Estado quiere que el individuo dependa del Estado, obviamente. no, Es como el hermano bueno, mayor que te defiende. El hermano mayor no quiere que el hermano menor crezca, porque cuando el hermano menor crece, ya no precisa recurrir al hermano mayor para que lo defienda. yo no estoy de acuerdo, ya lo hablamos de esto, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo Está que perfecto, en realidad está perfecto. el Estado nace para proteger la propiedad privada de los individuos y para proteger a la comunidad política mediante la apropiación del territorio de otros estados, porque de hecho la guerra
La dialéctica de estados y la guerra entre estados es el motor de la historia. Es el motor de la economía, es el motor de la historia. No, Bueno, no la lucha de clases, no la lucha de clases como pensaba Marx. Yo lo que pienso es que el motor de la historia es la dialéctica de estados y de imperios, que son los estados y los imperios dominando territorios los que mueven la historia, explican el bueno, es lo movimiento de que la historia. dice María Roca Elvira Barea, ¿no? Sí, por ejemplo, o Marcelo Bulo. Marcelo Gulo también, un muy buen libro, Madre Patria. Lo estoy leyendo, de Sí, hecho. Marcelo Bulo habla de una triple dialéctica. Él habla de que existe la dialéctica de estados, la dialéctica de clases en el interior de los estados, la dialéctica de estados y la dialéctica de imperios, como los imperios como eh, abarcando más de un estado. Por ejemplo, los estados satélites alrededor del imperio soviético o los estados satélites alrededor del imperio americano. O sea, los que están en pugna ahí es el imperio soviético o el imperio chino en este caso, hoy en día, y el imperio americano, y bueno, y otros estados vasallos que de alguna Sí, manera también están en su propia dialéctica. sí, Es sí. interesante. Él Sí, toma, él parte como de ese marxismo y le da una vuelta más, ¿no? sí, está Porque bueno. De parte hecho, ahí, sí. parte de la lucha de clases. En Uruguay, viste que está todo tomado, viste. A ver qué dice acá. Claro. Heredás impuestos, dice Marcos. Si el Estado te roba, no te lo garantiza. Este está de mi lado, está jugando para mi lado, este. Sí, sí, sí. Otra cosa muy distinta es la posesión legítima. Bakunin rechazaba la revolución de proletario de Marx porque el poder corrompe. Es cierto, Bakunin lo que Sí. decía es que iba a surgir una nueva élite que controlaba los medios de producción y que era lo mismo, está, en resumen. Por eso el Partido Libertario, con el mayor de los respetos, dudo que comiera. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que pasó en realidad? O sea, ¿qué pasó? Sí, ¿Qué fue la no, Revolución Rusa? Bueno, exacto, exacto, fue lo la, que pasó. que determinado la dirigencia del partido fue la que dominaba las empresas multinacionales del imperio soviético. De hecho, Fue te un iba a decir, capitalismo. viste que hubo socialismo real, más o menos en 1922 creo que fue cuando Lenin tuvo que aplicar la NEP, porque el tipo expropió todo y la gente Ujú, creo que hubo 20 millones de muertos de hambre, si no me equivoco, en esa Unión Soviética primitiva. Y por eso tuvo que abrir la NEP y abrir un poco los mercados. Así que durante esos años se podría decir que hubo socialismo, que no comunismo. ujú. Em, Tener un presente liberal o un partido liberal es un oxímoron ridículo. Puede ser, puede ser. Exacto. La economía centralmente planificada versus el libre mercado. El salario mínimo deja fuera del mercado laboral a mucha gente. Es cierto, Marco. El salario mínimo deja fuera a mucha gente. Y bueno, y ahí terminaron los comentarios, no sé. Ahí terminó. Bueno, Bueno, yo creo que lo podemos dejar por acá. perfecto. ¿Fue fructífero o no? La verdad que sí, la verdad Muy que bueno. Está bien. estuvo muy bueno, la verdad. Que se repita. ¿Viste? Claro, viste que cuando le pones una cara es diferente, ¿no? Poner la cara para discutir es diferente. Te obliga a Claro, sí, tener sí. otro civismo que uno no lo tiene cuando discute por fuera, ¿no? Me parece que pasa eso. Y lo que pasa es que hay que dar la cara. Yo, de hecho, te voy a decir una cosa, y es una cosa que decía Schopenhauer también. La gente que opina sin dar ni siquiera el nombre, para mí no vale la pena. Ujú, No vale la pena porque si no te haces responsable de lo que decís, por algo es, ¿viste? Sos un cobarde, sos un tipo que criticar sin dar la cara es muy fácil. Yo siempre por eso trato de dar la cara, o sea, ya saben, me reconocen en la calle, me han reconocido en la calle, ya saben quién soy, ¿viste? No, no es una cosa que sea un troll de internet. Y vos haces lo mismo y está muy bien eso, ¿no? Creo que es esencial para opinar. El que no da la cara siempre va a estar en una posición inferior al que da la cara. ujú, Eso de pienso acuerdo. yo. Pero, Hay que hacerse responsable. claro, De sí, último, hay que hacerse responsable, ¿no? claro. Es la responsabilidad. Bueno, un gusto, Bueno, la un verdad. gusto igualmente, che. Fue mejor de lo que pensé, la verdad. Bien. Te fue bien. Para mí la economía es economía política. Está bien. Para mí la Bueno, economía es de alguna manera rehén de la política, mejor dicho. O sea, la política no la deja emanciparse. Pero bueno, bueno, dale. Quedamos ahí. Un estamos ahí, gusto che. y bueno, muchas gracias a todos los que siguieron el programa y espero que hayan sacado algo positivo. Esperamos leer sus comentarios a Che, capaz posteriori que, y capaz que lo nos resubo, enteramos. ahora que veo que anduvo bien la cosa. Bueno, dale, así me pegan los libertarios. Me No, pegan. no, no. Yo te defiendo, yo te defiendo. Bueno, dale. No le vayan a pegar. Bueno, bueno, vamos arriba, Dale, muchas gracias. un Buenas gustazo, che. noches. Chau, chau.